En Efesios 2:18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La Escritura nos habla de uno y de otros, y por supuesto que está hablando de dos pueblos, judíos y gentiles. Y hay controversias en ello, de que el pueblo judío es el pueblo elegido de Dios. Sí, sin duda fue el pueblo elegido de Dios en el tiempo antiguo, en la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham. Pero la promesa estaba para ellos, para que se diese a conocer su nombre a las naciones. Y después uno ve las profecías, por ejemplo Isaías 9, que he estado también enseñando, y muestra que habría también las buenas nuevas para los gentiles. Así que el pueblo escogido, los judíos, fue hasta el tiempo de Cristo. Y por supuesto que ahora sigue siendo pueblo de Dios, pero es un pueblo de Dios en pausa. Y le explico brevemente. Cuando uno lee Daniel capítulo 9, el verso 24 en adelante, donde nos habla de las profecías de las 70 semanas, uno ve que ya se cumplió las 69 semanas hasta el tiempo que mataron al Mesías, dice la Escritura. Pero la semana 69 es la semana de que estamos en ella, entrando, pero es el tiempo de pausa del pueblo judío, donde ya ellos no se les reveló, no se les dio a conocer la gracia de Jesucristo, porque estaba establecido que el Evangelio y esa buena nueva llegase a nosotros, revelado en las Escrituras. Así que es el tiempo para nosotros los gentiles. Y ahora la palabra nos dice, si uno lee Efesios 2, desde el 11 en adelante, antes del versículo que leí ahora, encuentra que Dios dice que nosotros los gentiles, antes, cuando el pueblo judío era el único pueblo de Dios elegido, no había otro, estábamos nosotros los gentiles alejados, ajenos a los pactos y a las promesas, sin Dios en el mundo, dice la palabra. Pero dice la Escritura, pero ahora en Cristo nosotros hemos sido hechos cercanos. Y hay algo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11, 13 y 14. Él dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice en el verso 14, por si pueda provocar a celo a alguno de mi sangre y hacer salvo a uno de ellos. Así que es tan importante entender que también los gentiles, cuando nos convertimos a Cristo, somos pueblo de Dios. Pero ojo con eso, porque es si nos convertimos a Cristo. Apenas hace un par de días que un presidente que ignora las Escrituras y que habla delirantemente, dijo que toda la nación y toda la gente era el pueblo de Dios. Hay que entender algo, toda la gente de la humanidad tiene el plan de Dios y Dios los está esperando que se arrepienta, y todo el que lo busque y se convierta a Él pasa a ser su pueblo, pero no antes de convertirse a Cristo, porque la palabra dice por la sangre de Cristo. Así que eso es algo importante de entender, pero esas ignorancias hay en líderes, porque también grandes líderes cristianos que están cerca de las personas que ignoran la palabra se la pasan idolatrando a los judíos. Ven a un judío y casi que le prenden una velita, pensando que la bendición viene de ellos. La palabra sí dice eso, pero eso ya se cumplió en Cristo. Ahora la bendición para nosotros es Jesucristo, no los judíos. Ellos es un pueblo de Dios en pausa. Dios vendrá a pelear por ellos, Cristo vendrá a rescatarlos, pero lo será en el tiempo después del rapto de la iglesia, porque ahora la palabra dice que Dios quitó la pared intermedia e hizo de los dos pueblos uno, y a nosotros los gentiles nos hizo participantes de las mismas promesas de ellos. Yo estuve en oportunidad de estar en una reunión con algunos rabinos, una experiencia maravillosa, pero me quedé sorprendido de ver que habían cristianos, creyentes, conocedores de la palabra, anhelando que un rabino orara por ellos y los bendijera. De verdad que esto es triste. ¿Cómo me va a bendecir alguien que no tiene el Espíritu Santo? Porque es claro, si tuvieran el Espíritu Santo, predicarían de Cristo, le darían la gloria a Cristo, porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Entonces a mí me sorprendía eso. ¿Cómo que gente que Dios les ha permitido llegar a altas escalas
No han entendido verdaderamente que los gentiles tenemos la misma bendición que tuvo el pueblo elegido porque somos elegidos por Cristo. Mas sin embargo estamos en el tiempo, pero no se le está predicando a los judíos para causarles celo que nosotros somos su pueblo. Así que es importante que entendamos esto de verdad. Y si alguno de los que tiene el privilegio, la oportunidad de estar cerca de los gobiernos, de la gente que está en lo alto, en los altos cargos, que pueda entender esto, decirles verdaderamente, no todo el pueblo es pueblo de Dios, solo los que se convierten, pero tampoco los judíos son el único pueblo de Dios, porque también los gentiles hemos sido alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo. Así que es muy importante ubicarnos en el Evangelio y dejar de idolatrar judíos, porque ellos no son nuestra bendición. Nuestra bendición es Jesucristo. Más bien, si aparece un judío, yo puedo orar por él y yo ser de bendición, porque tengo al Espíritu Santo. Y si él se convierte, claro que será de bendición. En esto hay mucho que ver y aprender. Así que anhelo que de verdad entendamos el tiempo para nosotros los gentiles y que el pueblo judío es un pueblo de Dios en pausa.